Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a comunicar vía Modbus RTU nuestra HMI Delta con un controlador de temperatura digital de la familia E5DC. Específicamente el modelo que vamos a utilizar de nuestra HMI es DOP107W y de nuestro controlador el modelo es E5DC-QX0DSM-015 de la marca Omron. Ok, en caso de que ustedes tengan un modelo de HMI diferente o un controlador diferente, pero siempre y cuando soporten la comunicación Modbus RTU, este video les va a ser de ayuda. El conexionado para la comunicación RS485 vamos a utilizar el puerto COM2 de nuestra HMI. En este caso utilizaremos el pin 1 de más y el pin 6 de menos. Y en nuestro esclavo, que vendría siendo nuestro controlador de temperatura, vamos a utilizar los pines 3 y 4. Solamente recordar que el controlador de temperatura, digamos que se ensambla en una base terminal. Esta es el pin out del que viene aquí en la parte de abajo. Ahorita como quiera se los voy a mostrar más a detalle. Nosotros utilizaremos el pin 3 y el pin 4 y el enlace será de la siguiente manera. El pin 1 irá con el pin 3 de nuestro controlador y el pin 6 de la HMI con el pin 4 de nuestro controlador. Ahora el conexionado de nuestro controlador, los 4 puntos importantes son el 1 y 2 son para la alimentación de 24 volts, el 3 y el 4 vendrían siendo para la comunicación, en este caso para el modelo que estamos utilizando. Si se fijan, este dice 015 y acá tenemos el 015, por lo tanto soporta RS485. Después tenemos la salida 5 y 6, esa será nuestra salida. Aquí nosotros nos enfocamos en QX porque este es el modelo que tenemos. Tendríamos una salida con 12 volts para nuestro caso. Y por último, en 1314 nosotros vamos a conectar un sensor de temperatura. En este caso utilizaremos un termopar o una termocupla tipo J. El equipo necesario pues es la HMI. El software que vamos a utilizar es 4.00.11 de DOPSOP. Vamos a utilizar BNC Viewer para estar remotamente con la pantalla. Un controlador de temperatura que ya vimos el modelo E5DC. Y también vamos a realizar una pequeña práctica con un circuito para el control de temperatura. Ya lo habíamos visto en un video anterior. Es un relevador de 12 volts, dos resistencias en serie, resistencias cerámicas y un termopar. Este es el circuito. Simplemente tenemos aquí el relevador, el cual va a estar cambiando su estado dependiendo de la salida de nuestro controlador, los pines 5 y 6. Y también vamos a realizar en sí si se activa o se desactiva el circuito en sí de las resistencias. Es el siguiente. Tenemos 24 volts en el común del relevador. En el normalmente abierto vamos a conectar una resistencia, después la otra en serie va a cerrar el circuito con 0 volts. De esta manera, si digamos que la temperatura está por debajo, entonces el relevador tendría que activarse para calentar las resistencias. Si la temperatura está por arriba, el relevador cambia de estado, se apaga para, digamos, apagar las resistencias y que comiencen a enfriarse, y comienza a hacer el comportamiento del PID de nuestro controlador. Muy bien, ahora vamos a ver una pequeña descripción de los equipos con un pequeño video. Bueno, aquí tenemos el controlador. Este es, como pueden ver en la parte superior en la pantalla, viene el valor PV, que es el Process Value. En este caso estamos a 31 grados centígrados. Y también el SV, que es el Set Value o Set Point, la temperatura deseada. Y aquí estamos poniendo 20 grados, que en realidad pues este no enfría, simplemente lo que hace es apagar la salida. Para la configuración lo que tenemos que hacer es dejar presionado este botón durante 3 segundos. Después en esta ventana tenemos dos opciones. La primera es esta. Después si presionamos nos aparece la segunda opción. Vamos a habilitar primero la primera opción. Para ir viendo de parámetro en parámetro tenemos que ir presionando este botón. La primera, yo estoy en 7 porque el tipo de termopar que tengo es tipo J. Yo voy a continuar. Voy a dejar la mayoría de los parámetros por default. Solamente el control lo voy a poner como PID. Y aquí continuamos. Se fijan, todo va a quedar como por default. Aquí ya llegamos al parámetro inicial. Vamos a cambiar de sección. Ahora nos vamos a esta donde debemos de seleccionar el protocolo. Podemos cambiar
con estas flechas de arriba hacia abajo. Yo voy a dejar este de Modbus. Después continúo con el siguiente. La unidad la voy a dejar en 1. Si ustedes tienen más de un controlador o más de un equipo, tienen que asignarle un número único a cada uno, no se pueden repetir. Después tenemos la velocidad en baudios 9600, paridad le ponemos even y en el tiempo de espera del envío vamos a poner 20 milisegundos. Aquí ya regresamos al primer parámetro. Para guardar tenemos que dejar presionado el botón 3 segundos. Ahí se reinicia. Ok, ahí está reiniciado. Y ahora vamos a presionar este botón una vez. Después presionamos este una vez. Y vean cómo aquí debemos de seleccionar en caso de que quieran hacer un autotuning. Aquí ustedes pueden poner la opción 1 o 2. Yo lo voy a poner como apagado. Después esta opción debe estar encendida en on, es la que se muestra aquí, CMW, y de aquí todo lo demás va a quedar por default. Ok, ahora para regresar a la pantalla inicial debemos de presionar este. Ok, al finalizar el video la idea es que nosotros en la pantalla podamos ver los mismos valores que estamos viendo aquí. Por ejemplo, si yo aquí le pongo que quiero que esté a 50 grados, vean cómo ahí va a empezar a activarse la salida. De hecho se escucha el relevador donde se está activando. Aquí está el 50, allá está 50 en la HMI. Entonces ese es el objetivo del video del día de hoy. También mencionar aquí, pues como lo habíamos dicho, vemos que el 1 y el 2 es para el voltaje de alimentación 24 volts, 3 y 4 es para la comunicación RS485, las salidas son los pines 5 y 6 y el termopar es 13 y 14. Nosotros, vean aquí en la parte de arriba tiene para apretarlo, en la parte de abajo igual, lo apretamos y lo separamos de su base. Como habíamos visto en la presentación, aquí tenemos del 1, 2, continúa 3 y 4, después la siguiente columna es 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y debemos de colocarlos como habíamos dicho en la presentación, 1 y 2, 24 y 0 volts. Después la comunicación RS485, 5 y 6 vendrían siendo la salida. Y por último el termopar 13 y 14. Ok, vamos a volverlo a conectar. Ahí está conectado. Ahora en la pantalla tenemos aquí el COM2, COM3. Recordemos, en el 1 debemos de colocar el cable verde. Yo pues no tengo el DB9, ustedes pues si lo tienen, eso nada más es para hacer la práctica. Y son el 1 y el 6 los que debemos de colocar, verde y amarillo. Ok, y ya por ejemplo ahí ya dejó de marcar el error, ahí ya está la comunicación. Y solamente, digo ya lo habíamos visto, pero recordamos aquí está el verde es el 3 y el amarillo es el 4. Ok, aquí están. Y también mencionar aquí ya al finalizar, aquí tenemos el circuito, tenemos el relevador, las dos resistencias de 12 ohms, 5 watts, resistencias cerámicas en serie, y aquí tenemos nuestro termopar tipo J. Ok, entonces cada vez que nosotros por ejemplo aquí le ponemos 60 grados, pues nuestro relevador va a empezar a activarse y desactivarse dependiendo de la salida de nuestro controlador. Ok, muy bien, pues vamos a comenzar, vamos a pasar a realizar la práctica de nuestra HMI. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir Dobsoft en su versión 4.00.11 y vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a seleccionar la serie de nuestra pantalla, en este caso recuerden 107W es el modelo específico. Ustedes le pueden dar un nombre aquí, yo le voy a poner aquí 5DC y le voy a dar aquí en siguiente. Después aquí ya está COM2 habilitado por default. Vamos a seleccionar esta opción y vamos a buscar la que diga Modbus. Aquí está Modbus. Después vamos a buscar Modbus RTU Master, RTU X Master. Esta vamos a seleccionar. Ok, la seleccionamos y ahora aquí en Interface vamos a poner RS485. Recuerdan la configuración de nuestro controlador era 9600 y Parity Bits Even, era lo único que nos pedía. Estos dos no nos los pedía, entonces aquí ya simplemente le damos en finalizar. Ok, y hasta aquí digamos que ya está la comunicación. Ahora
yo voy a usar un template que ya había hecho en video anterior. Este es el template. Este solamente lo mostré en caso de que ustedes vayan a crearlo desde cero. Este es el template. Para verificar que estén los parámetros iguales, vamos a ir aquí a Communication Settings. Se fijan aquí Modbus, RTUX, Address Master, RS485, 8 bits, 1 bit de parada, el baud rate 9600 y Parity Bits Even. Ok, entonces yo voy a usar este. Me voy a enfocar en la pantalla de mantenimiento. Y aquí vamos a crear unos elementos. Vamos a copiar este mismo. Y vamos a ponerle aquí en temperatura actual. Y le vamos a poner grados centígrados. Ok, nada más vamos a ponerle aquí en tamaño 22. Ok, este lo vamos a hacer un poquito más pequeño. Y aquí vamos a poner temperatura deseada. Y ahí está. Ahora sí, nos vamos a enfocar en los elementos. Primero tenemos que es un data display, es un numeric display. Vamos a desplegar aquí la temperatura actual. Aquí vamos a elegir el estándar, vamos a poner el borde negro y el background en negro. En texto vamos a ponerlo en color blanco y el tamaño vamos a ponerle 48. Ok, le damos doble clic aquí en lectura, dirección de lectura. ¿Qué debemos de colocar? Bueno, como les comenté en videos anteriores, yo tengo el manual. Yo les recomiendo que en su buscador preferido vayan y coloquen Communication Manual E5DC, que es la familia del controlador, y la primera opción que les aparece, ahí estará su manual. Aquí nos vamos a enfocar. Yo voy a poner 2000 porque aquí ya me aparece el área de variables, y nos enfocamos en el PV, que viene siendo el process value. Este vendría siendo el valor actual. Aquí nosotros vamos a colocar esta dirección que nosotros queremos leer, es el dirección 2000. Entonces regresamos a Dobsop. Aquí vamos a regresar a Dobsop y aquí vamos a darle clic. Tenemos el link 2, que es el de nuestro COM. Vamos a poner lectura escritura y le ponemos aquí 2000. Ok, aquí le damos en enter y después aquí le damos en enter. Ahí estaría ya la lectura de nuestra temperatura actual. Ahora vamos a agregar otro elemento, pero este va a ser un numeric input. Lo voy a poner aquí. Voy a seleccionar este, después shift, presiono este y le voy a poner este botón para que se hagan del mismo tamaño. Ahora a este le damos doble clic. Le voy a poner que tenga estándar, también el borde negro y el fondo también color negro. Antes de continuar le ponemos que este sea la letra en verde y también el tamaño en 48. Regresamos a main. Aquí que vamos a escribir, ahora nos vamos al manual. En el manual nos dice que para modificar el set point debemos de modificar la dirección 2103. Por lo tanto, aquí en dirección de escritura estamos en link 2, vamos a poner 2103 y le damos enter. Como también queremos mostrar el valor, pues le ponemos la misma dirección 2103. Aquí ya le damos en OK y simplemente basta con alinear. Aquí alineamos estos dos y después los alineamos al centro. Y hasta ahí ya quedaría nuestro controlador. También en caso de que ustedes quieran mostrar la salida, un indicador multi-state indicator, yo voy a agregarlo aquí. Le damos doble clic. La lectura, aquí nosotros viene aquí el status 2406 y nos dice que tomemos referencia el punto 52. Después nos dice que nos vayamos a la página 323 y aquí nos dice que la salida, la señal viene en esta parte que viene siendo el bit número 8. Entonces es 2406 y el bit número 8. Le ponemos 2406.8 y le damos enter. Aquí está. Aquí nada más cuando esté en 1 vamos a ponerle que se ponga en color verde y cuando esté en 0 pues que esté así. Ok,
Aquí nada más le ponemos en texto, vamos a ponerle salida, tanto cuando esté apagado como cuando esté encendido. Ok, aquí ya le damos ok. Y ahora sí vamos a descargar nuestra pantalla. Antes nada más mencionarles, yo aquí tengo habilitada la parte, bueno, aquí hay que habilitar la parte de BNC. La contraseña ustedes le pueden poner la que ustedes quieran. Esto es para conectarnos remotamente. Aquí le damos en Download All Data, la seleccionamos, le damos OK y ahí ya se está descargando nuestra pantalla. Ok, ahora vamos a abrir BNC Viewer. La dirección IP es 192.168.02 y vean como ahí ya estamos en línea. Nos vamos a la parte de mantenimiento y ahí estaríamos ya conectados con nuestro controlador. Aquí tenemos en sí lo que estamos viendo físicamente aquí en la cámara y lo que tenemos con el BNC. Por ejemplo, si yo le cambio aquí la temperatura y le pongo 58, vean cómo aquí se cambia el valor de 58 en nuestro controlador de temperatura. Yo ahorita lo tengo deshabilitado el circuito, lo voy a conectar para que comience a calentar. Se fijan, aquí la salida está encendida, ahí ya lo conecté y por lo tanto ahora sí va a comenzar a calentar, buscando llegar a esta temperatura de 58 grados centígrados. Ahí ya está calentando, vean cómo ya subió a 32 grados. Le voy a bajar la temperatura, le voy a poner a 45 por ejemplo. Ahí está en 45 grados. La salida aquí se muestra encendida. Y como pueden ver, pues en sí ya tenemos el equipo funcionando. Vean cómo la salida ahí está encendiendo y apagando. Ahí está funcionando el PID. Digamos como que el ancho del pulso va aumentando o va disminuyendo dependiendo de pues del resultado que obtenga nuestro PID. Por lo tanto, aquí como al inicio tenía como 50 y algo grados, pues ahí ya se pasó. Ahí nada más va a buscar ahorita para alcanzar va a apagar la salida, esperando ahora enfriar para alcanzar la temperatura de 45. Igual aquí le voy a poner 65 y vean cómo la salida se va a encender buscando llegar a esa temperatura. Igual aquí le voy a poner 80 grados centígrados para que vean cómo se enciende ahora nuestra salida buscando llegar a esa temperatura. Y bueno, esto sería todo de este video. En caso de alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita y si les gustó el video, si les fue de ayuda, un me gusta siempre es bienvenido. Muy bien, muchas gracias.